parece muy rico poder estar nuevamente con las personas que han sido continuas en la asistencia a este simposio. Este es el 12º simposio y queremos compartir con ustedes una serie de avances en los buenos diagnósticos, en buenas pruebas para hacer buenos diagnósticos. Y hoy entonces vamos a hablar de las infecciones de transmisión sexual. Esas infecciones que todo el mundo las conoce, pero poco hablan de ellas, donde claramente todos los que tienen vida sexual activa estamos expuestos a encontrarnos con ella. Por eso vamos a hablar este título que dice la PCR, la mejor estrategia para la detección de infecciones de transmisión sexual en pacientes sintomáticos y asintomáticos. Diariamente se contagian 1 millón de personas con agentes de transmisión sexual, diariamente, y el 70% no saben que se infectaron con agentes de transmisión sexual. Por eso es por lo que la Organización Mundial de la Salud acuñó el término infecciones de transmisión sexual, porque hay más asintomáticos que sintomáticos. Solamente el 30% de las personas que se encuentran con un ITS van a ser síntomas. Entonces predomina las infecciones asintomáticas y por eso desde 1989 la Organización Mundial de la Salud propuso que no habláramos de enfermedades de transmisión sexual, que solamente el 30% se manifiesta, sino que habláramos de infecciones de transmisión sexual, que son el 70% de las personas que son asintomáticas que se encuentran con algunos de estos agentes. Se estima que anualmente entonces se infectan 376 millones de personas que contraerán alguna de las más comunes, que son la clamidiosis, la gonorrea, la sífilis o las tricomonas. 376 millones de personas contraerán anualmente cualquiera de estas 4 agentes de transmisión sexual. Se estima que más de 500 millones de personas son portadoras del virus que provoca la infección por herpes, especialmente herpes 2. Es un montón de gente también, de manera que estamos viendo cómo estas infecciones se van volviendo perduraderas en el tiempo, porque muchas gente se infectan y como no se manifiestan, entonces no hay consulta generalmente. Más de 290 millones de mujeres estarán infectadas por el virus del papiloma con el VPH, 290 millones de mujeres. Algunas de las ITS, como el herpes genital tipo 2 y la sífilis, pueden aumentar el riesgo de infectarnos con el VIH. Además que son unos parámetros importantes para tener en cuenta cómo se comportan estas infecciones, que son infecciones totalmente asintomáticas. Además que eso las hace fascinantes, absolutamente fascinantes. La etiología, vamos a ver por ubicaciones. Los pacientes con uretritis van a poderse encontrar con la Neisseria gonorrea, la clamidia trachomatis, tricomona vaginalis, y ustedes van a ver subrayado Mycoplasma genitalum. Este es un agente recientemente aceptado como un agente de transmisión sexual y ahora hablaremos algunas palabras sobre él, pero vamos viendo cómo se ubica también dentro de las causas de uretritis, Mycoplasma genitalium. En las proctitis, ¿quiénes son los que vamos a encontrar? La Neisseria, Clamidia trachomatis A y K, que son las del linfogranuloma venéreo, la uretritis o la proctitis por la clamidia estándar que reconocemos, y la trachomatis, que son L1, L3, que es el linfogranuloma venéreo, treponema pallidum, herpes, tanto 1 como 2, y nuevamente Mycoplasma genitalium, jugando un papel importante en las proctitis. La cervicitis, tenemos 2 formas de presentación, la endocervicitis y la exocervicitis. La endocervicitis
es Neisseria gonorrea, Clamidia trachomatis cerovares A a la K y Mycoplasma genitalium nuevamente. En la exocervicitis encontramos Trichomona vaginalis, Cándida y herpes simplex 2. Cándida no es una infección de transmisión sexual. Recordemos que Cándida es un agente que vive en la mayoría de nosotros. En la vagina las mujeres lo tienen, pero siempre se mantiene una homeostasis que no deja que se sobrecrezca. Por situaciones especiales y puntuales, en algún momento puede haber un sobrecrecimiento a nivel vaginal y aparece entonces lo que llamamos la candidiasis vulvovaginal. Y ahí es cuando entonces entra a jugar un papel. Las úlceras genitales están responsables, treponema pálido, Clamidia trachomatis cerovares L1, L3, Haemophilus ducreyi, Calyptobacterium granulomatis y herpes 1 y 2. Entonces vamos viendo que estos agentes van causando en la zona genital, casi muchos de ellos repiten y pueden estar permanentemente ubicados y siendo causas de infecciones de transmisión sexual a nivel de la uretra, a nivel del cervix, a nivel de úlceras genitales y a nivel de cualquier parte en la zona genital. Alteraciones de flujo vaginal, donde solamente un agente sería responsable de transmisión sexual, que es la Trichomona vaginalis, pero la cándida y la vaginosis bacteriana no son de transmisión sexual. La vaginosis bacteriana es una alteración de la flora vaginal con predominio de anaerobios. La causa de por qué se presenta este síndrome no es claramente conocida, no se ha podido determinar por qué hay mujeres que hacen vaginosis bacteriana. Hay un montón de teorías, pero ninguna ha sido aceptada como la etiología exclusiva para que se presente la vaginosis bacteriana. Pero de ninguna manera está asociada como enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, si a una mujer se le hace diagnóstico de vaginosis bacteriana, eso quiere decir que la flora vaginal está alterada y favorece las infecciones de transmisión sexual. Y es por eso por lo que cuando a una mujer se le hace un diagnóstico de vaginosis bacteriana, donde la flora se alteró y las barreras propias de defensa de la vagina no van a funcionar, entonces las hace susceptibles a infecciones de transmisión sexual. Entonces hay que pedirles una prueba de ITS, de las que podamos hacerle, y además la prueba de VIH. Las hepatitis A, B y C pueden ser perfectamente de transmisión sexual, especialmente la B, la C especialmente en hombres que tienen sexo con hombres y la A también, por ser una hepatitis entérica. Entonces están involucradas las 3 hepatitis virales como posiblemente de transmisión sexual de acuerdo al comportamiento sexual de la persona. Los cánceres asociados al PVH, entonces también están involucrados como causas de transmisión sexual: el cáncer anal, el cáncer cervicouterino y el cáncer laríngeo. Nuevamente entonces vemos la variedad de lugares donde podemos infectarnos con agentes de transmisión sexual y puedan hacer manifestaciones o no manifestaciones en el 70% de las personas. 5, 4, 3, 2. Como les dije entonces, voy a mostrarles 2 diapositivas sobre Mycoplasma genitalium, que ya todos los autores a nivel mundial están de acuerdo de su papel como agente de transmisión sexual. El micoplasma está asociado y se ha visto fundamentalmente en pacientes con uretritis persistente y recurrente, donde hasta el 40% de los pacientes pueden tener Mycoplasma genitalium asociado a estos cuadros clínicos, de manera que no queda la menor duda de su papel en esta forma de presentación clínica. Un estudio reciente muestra que
se encontró un OR de 25 para Mycoplasma genitalium detectado en hombres con uretritis persistente, ¿verdad? Que no cabe la menor duda. Y hay muchos artículos que no quise extenderme para darle su papel preponderante. Aquí hay una referencia, la segunda referencia sobre enfermedades de transmisión sexual del CDC de Atlanta del 2021. Ahí pueden encontrar mucha información. Yo quiero contarles que hay otros muchos agentes de transmisión sexual que reportan, pero en realidad su responsabilidad directa como agentes de transmisión sexual sigue siendo muy cuestionada. Todos los que mencionamos hoy son los que tienen suficiente fuerza para atribuirles el papel de transmisión sexual. Y por último, dice este artículo que Mycoplasma genitalium está escondido y es momento de sonar alarma. Y ya hay que incluirlo siempre en el estudio de pacientes, tanto sintomáticos como asintomáticos. La FDA entonces aprobó en el 2019, el 28 de febrero del 2019, una prueba para hacer diagnóstico de Mycoplasma genitalium en pacientes con infecciones de transmisión sexual. Simplemente hace poco, pero entonces ya está aprobado por la FDA. Vamos a hablar un poquitico sobre la importancia de las muestras para hacer diagnóstico de ITS. En microbiología hay un aforismo muy importante: de una buena muestra depende un buen diagnóstico. En general en todos, o sea, uno si no tiene buenas muestras, por más tecnología que tenga, si no tiene buenas muestras no va a entregar buenos resultados. ¿Y por qué quiero hablar de la toma de muestras para el diagnóstico? Porque es el médico en su consulta quien le debe dar el instructivo al paciente para que cuando llegue al laboratorio lleve la muestra ideal. No se justifica que una persona vaya al laboratorio y le digan de qué muestra tiene que tomar para tener que volver. Yo creo que es importante que el médico que ve la consulta de infección de transmisión sexual tenga claro este concepto. Pacientes con diagnóstico clínico de uretritis, ¿qué muestras le debemos solicitar? Puede ser una secreción uretral, puede ser la primera porción de orina o puede ser un hisopado uretral. Esas tres muestras son igualmente buenas para hacer un diagnóstico de uretritis. El paciente con úlceras o fisuras, ¿qué tipo de muestra le debemos tomar? ¿Un hisopado de la úlcera o un hisopado de la fístula? Pero ahora sí, hablemos de las condiciones que debe tener el paciente para tomarle una muestra. Entonces, si yo atiendo consulta, le debo decir, por favor, cuando vaya al laboratorio, lleve la muestra de la siguiente forma. Bueno, todavía no estamos aquí en esta diapositiva, sino en la siguiente. En los pacientes con proctitis, tipo de muestra, hisopado rectal. En pacientes con cervicitis, hisopado endocervical o flujo vaginal. Condiciones del paciente después de haber redondeado esto. Primero, no estar tomando antibióticos. Los pacientes que están tomando antibióticos no se justifica hacer estudios de infecciones de transmisión sexual. No haber orinado al menos 2 horas antes de presentarse al laboratorio o recoger la primera de orina de la mañana. Esta orina es una orina que se recoge desde el principio, distinto a la orina que se recoge con la infección urinaria, que el paciente debe limpiar su uretra, barrerla con algún germen que pueda contaminar la orina. Aquí es todo lo contrario. Desde el momento en que se va a recoger, el paciente no descarta nada, recoge toda la orina desde el principio, pues la orina toda no, sino una partecita. En proctitis, la ampolla rectal vacía, porque como vamos a tomar un hisopado rectal, el paciente debe haber defecado antes de ir al laboratorio. No haberse aplicado supositorios, cremas ni lavados, no relaciones sexuales al día anterior. En las mujeres con cervicitis, no duchas vaginales, no supositorios, no relaciones sexuales el día anterior, y para todos ellos ninguno debe estar tomando antibióticos. ¿Por qué insistimos tanto en esto? Porque estos organismos son muy vulnerables
Y a pesar de que PCR es una prueba muy buena, es una prueba que pues no creo yo que sea costosa porque tiene una capacidad en una sola muestra de detectar 10 agentes diferentes, es una PCR múltiple. De manera que si yo fuera a hacer una prueba para cada uno de los agentes, valdría mucha plata. En cambio, que aquí se paga una platica, pero tengo posibilidad de detectar hasta 10 agentes diferentes. Pacientes con riesgo de PBH, de alto riesgo, mujeres mayores de 30 años a quienes les hacemos PBH, lo ideal es hacer un hisopado endocervical. Pacientes con riesgo de PBH de alto riesgo, hombres que tienen sexo con hombres, para PBH responsable de cáncer anal. El tipo de muestra es un hisopado rectal. Nuevamente, el paciente debe ir con la ampolla rectal vacía. El PBH, ya lo rectifica, lo vuelvo a ser reiterativo, ampolla rectal vacía, no supositorios, cremas ni lavados, no relaciones sexuales el día anterior. Vamos a hablar del paciente asintomático. Estos son toda una serie de pacientes que tienen una historia clara de relaciones sexuales, y el otro es el paciente que por curiosidad yo voy a ir al laboratorio. ¿Será que yo seré portador de algún agente de transmisión sexual? Entonces es importante. Podemos buscar los agentes de transmisión sexual en la faringe. ¿Por qué? Si en su actividad sexual predominan las relaciones orales, lo que más le gusta a esa pareja es hacer relaciones orales, pues entonces le vamos a buscar los agentes en la garganta, así de sencillo. Se le toma un hisopado y se le hace una PCR. Podemos tomar, si las relaciones le predominan relaciones anales, buscamos ese reservorio a través de hisopado rectal. Si las relaciones son vaginales, pues entonces vamos a buscar en la vagina los estados de portador. Que es importante cuando uno está en una entrevista con un paciente que desea hacerse un estudio de agentes de transmisión sexual, y ahí es cuando uno le hace una asesoría. Bueno, necesito averiguar cuáles son sus preferencias sexuales, si lo que predomina es el sexo oral, predomina el sexo anal o predomina el sexo vaginal, entonces le haremos el estudio buscando los reservorios donde hay riesgo de haberse infectado más frecuentemente. Este es un casito clínico, lo van a resolver ustedes allá, cada uno verá a ver cómo le va. Simplemente les voy a comentar, este es un paciente de 23 años, sexo masculino, consultó porque hacía 6 meses le habían tratado una gonorrea y quería hacerse un control post-tratamiento, pues según él todavía presentaba escasa secreción uretral, muy escasa, sin otros hallazgos al examen físico. Entonces le tomamos una muestra que era muy escasa, una muestra de secreción muy poquitica y no tenía muchas características especiales, simplemente un poquitico de flujo por la uretra. Al GRAM vimos abundante reacción leucocitaria, más de 10 polimorfos por campo de alto poder, y no se observó ni un solo germen. Entonces el GRAM dice uno, pues seguramente debe ser una clamidia posiblemente, que es lo que más comúnmente asociamos cuando un GRAM se presenta en estas condiciones, descartamos por lo menos gonococo, que no debe haber gonococo ahí. ¿Cuál es la etiología de esta uretritis? Hagan el ejercicio, le hago las siguientes preguntas. ¿Será que tiene un micoplasma? ¿Será que tiene un gonococo? ¿Será que tiene unas tricomonas? ¿Será que tiene un ureaplasma? ¿Será que tiene todas las anteriores? O definitivamente, después de lo que usted habló, doctor, no nos quedó nada. Y no sabemos, tal vez vinimos a aprender. Vamos a ver qué pasó con este paciente. Resultado positivo de la prueba de PCR. Tricomona vaginalis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum y Neisseria gonorrea. Eso se llama pague 1 y lleve 4 que se trataban responsables. Mira que ni siquiera el gonococo se pudo ver en el GRAM. De manera que eso es lo que hace esta la prueba más sensible de todas.
y podemos estar muchas veces policonolizados. Entonces, no hay mucha posibilidad. De manera que la quise compartir con ustedes porque me parece importante. Les vamos a mostrar alguna experiencia que hemos tenido en el estudio de pacientes que han ido al laboratorio a hacerse estas pruebas. Pongámonos en la columna de las mujeres. Este es un total de 23 mujeres, la edad promedio 20 años. Número de parejas sexuales en el último año, 10 parejas sexuales en el último año, promedio 2. Microorganismos aislados. Hemos aislado clamidia trachomatis de la A a la K, 7, Neisseria gonorrea 3, Trichomonas vaginalis 3, Treponema pallidum 1, herpes 2, 4, Mycoplasma genitalium 3 y herpes 1. Esos son los microorganismos que aislamos en ese grupo de mujeres. Pero ¿en cuáles encontramos más de un microorganismo? En una mujer encontramos Mycoplasma genitalium y gonococo en una de ellas. En dos encontramos clamidia trachomatis y Neisseria gonorrea, 2 mujeres. En otra encontramos clamidia trachomatis, Neisseria gonorrea y Mycoplasma genitalium en 3. Y en 4 encontramos Trichomonas vaginalis y clamidia trachomatis. ¿Qué muestras les fueron más comunes en ellas? Básicamente, la orina fue en 8, en úlceras en 6, y la que era la de E, se me olvidó que voy a leer aquí que es E. Hisopado, no me acuerdo, sí, la E. Eso, muy bien, gracias, doctor. Endocervis, muy bien, te veo muy concentrado. Bueno, entonces la encontramos en endocervis, en orina y en orina también en 8 y la otra que es la uña se me olvidó también. Eso, muy bien. Qué bueno. Si usted no estuviera aquí, estuviera yo enredadito, doctor. Bueno, vamos a mirar los hombres. Estos son 42 hombres que hemos estudiado mucho, pero vamos a encontrar que hemos encontrado en estos 42. La edad promedio, 30 años. El número de parejas sexuales en el último año fueron 31 parejas, más de una pareja, 31 de ellos, y promedio 4 parejas por año. En ellos que encontramos gonococo, Neisseria gonorrea en 10, clamidia trachomatis en 15, Trichomonas vaginalis 1, herpes 1, 2, Treponema pallidum 5, Mycoplasma genitalium 5 y herpes virus 2, 3. En estos también encontramos mixtas o varias agentes de transmisión sexual. En uno de ellos encontramos Neisseria gonorrea, herpes 1 y herpes 2. En otro encontramos clamidia trachomatis y herpes 2, un paciente. En otro encontramos Neisseria gonorrea y herpes 1, un paciente. Y en 2 encontramos Trichomonas vaginalis y herpes 2. Esas son las muestras que se tomaron en orina, en secreción uretral, y la otra es, yo no me las he podido aprender. ¿Cuál? Úlcera. Muy bien, doctor, gracias por haber venido. Bueno, en hombres que tienen sexo con hombres, este es un grupo de 56 hombres, fundamentalmente estos todos tenían proctitis. La edad promedio de este grupo eran 25 años, más de una pareja, 56 de ellos, los 56, promedio 6 parejas al año. ¿Qué encontramos en ellos? Encontramos clamidia trachomatis de la A a la K, esa es la clamidia estándar, gonococo, Neisseria gonorrea en 10, Mycoplasma genitalium en 3, herpes virus 2, 6, herpes virus 1, 3, Treponema pallidum 3, clamidia trachomatis L1, L3, esta nunca se había diagnosticado, tal vez hay 2 reportes en la literatura colombiana y cada vez la estamos encontrando más frecuente, que es la del linfogranuloma venéreo 4, y Haemophilus ducreyi. Haemophilus ducreyi ha sido un agente muy difícil de cultivar.
no tenemos sino un artículo nosotros publicado hace mucho tiempo donde trajimos unos cultivos especiales, pero en realidad es muy, muy exigente y por lo menos lo estamos encontrando con PCR. Las que tenían más de un microorganismo en un paciente encontramos que tenía Neisseria gonorrea, Trichomona vaginalis y Mycoplasma genitalium 1. En otro encontramos Chlamydia trachomatis L1, L3, Neisseria gonorrea y Treponema pallium 1. Y ahí están las muestras donde las pudimos aislar. De manera que estamos viendo una fauna muy, muy, muy interesante en estos grupos de pacientes, en pacientes heterosexuales, pacientes homosexuales, y esto posiblemente no lo conocíamos antes. Vamos a hablar de los asintomáticos, o sea, personas que quisieron hacerse la prueba. Doctor, usted el otro día habló de esto, yo vengo a que me haga un chequeíto. De esas hemos procesado 20 mujeres, en la columna de las mujeres, edad promedio 25 años, más de una pareja, de ellas las 20 tenían más de una pareja, además que siempre estaban angustiaditas, en promedio eran dos personas de parejas. Microorganismos aislados, Chlamydia trachomatis de la ALA 12, Trichomona vaginalis 2, Mycoplasma genitalium 3 y herpes virus 2. El tipo de muestra, orina y endocervis. La orina predominó en 12 de ellas y 8 en endocervis. Este otro también volvió a hacerse el estudio, vino porque mucha gente quiere hacerse el estudio. Fueron 15 hombres, de los cuales la edad promedio fueron 30 años, más de una pareja, los 15 de ellos. Siempre estaban angustiaditos, en promedio eran 4, en ellos encontramos Neisseria gonorrea 2, Chlamydia trachomatis 7 y Mycoplasma genitalium 6. La muestra que predominó fue orina. Estos hombres que tenían sexo con hombres fueron 12, la edad promedio 23 años, más de una pareja, los 12, promedio 5 parejas por año. Y estos son los agentes: Chlamydia trachomatis 4, gonococo 1, herpes 2, 4, Treponema pallium 1 y herpes 1, 2. Y estas son las muestras de donde se tomó. De manera que estamos viendo pues que tenemos un recurso relativamente muy bueno. La sensibilidad es casi del 100% y la espacibilidad también muy cercana. Es una PCR múltiple, está disponible. He tenido la gracia o la buena suerte de que me han remitido pacientes de algunas partes del país porque han hecho proctitis que no se curan y le han hecho manejos empíricos y ya no se justifica hacer manejos empíricos. Y hemos encontrado, por ejemplo, como les digo, Chlamydia trachomatis L1, L3, linfogranuloma venéreo. Aquí posiblemente no era fácil encontrarlos. Encontramos Treponema pallidum, que en proctitis es muy difícil hacer diagnósticos. Además que creo que tenemos un recurso altamente bueno, está disponible y bienvenidos los que se quieran de ustedes que están escuchando esta charlita. Con mucho gusto los recibo, los tamizo y les entrego un resultado altamente confiable. Muchas gracias.